Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. La Comisión Europea ha lanzado un plan energético de 300.000 millones de euros para acabar con la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos. El objetivo principal es acelerar la transición hacia las renovables. Alemania, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca se han comprometido a producir más energía eólica en el Mar del Norte. Otras medidas del plan incluyen la reducción del consumo de electricidad. Esta imagen se asocia ya al futuro energético europeo, enormes parques eólicos en pleno Mar del Norte. Representantes de la Unión Europea y de varios países ribereños discutieron en Dinamarca planes para impulsar esa alternativa. Nuestra gran visión es expandir los parques eólicos marinos por todo el Mar del Norte. Debemos coordinarnos y establecer una iniciativa común. Creemos que este es el momento para la industrialización. A la declaración de intenciones le seguirán pronto proyectos concretos. La preocupación por el medio ambiente es uno de los incentivos. El otro, acabar con la dependencia del gas y el petróleo rusos, lo antes posible. En Bruselas, los comisarios europeos detallaron cómo funcionará. El programa Repower EU aúna ideas y propuestas concretas. Uno de los puntos más importantes, acelerar el proceso de aprobación. Siempre que hablamos de agilizar el desarrollo de las energías renovables, nos encontramos con dificultades en la aplicación. A veces un proyecto tarda 8 años en recibir la aprobación. Es un tiempo que no tenemos. Se aspira a que dichos proyectos reciban la aprobación administrativa en 1 año. Además de la eólica, se prioriza la energía solar. Proponemos la instalación obligatoria de paneles solares en edificios comerciales y públicos a partir de 2025 y en edificios de viviendas a partir de 2029. Sé que es muy ambicioso, pero es realista. Podemos hacerlo. Para financiar todo eso, la Unión Europea calcula que será necesario invertir unos 210.000 millones de euros. La Unión Europea también está impulsando el aumento de la producción de biometano, que es químicamente equivalente al gas ruso. Sin embargo, esto no es tan fácil, sobre todo aquí en Alemania. Les contamos por qué. A Horst Seidel no le preocupan los altos precios del combustible. Él utiliza combustible verde, biometano para ser exactos, químicamente comparable al gas natural ruso. Los conductores de coches de biogás están felices porque pueden conducir de forma muy barata, no a mitad de precio, sino a 1/3 del precio de los que usan gasolina o gasóleo. En su planta de biogás produce biometano, un tipo de gas natural renovable para 23 gasolineras del norte de Alemania, y lo gestiona todo con una aplicación. Ha invertido en esta planta con el fin de convertir el maíz y el estiércol en energía. También quiere utilizar residuos industriales orgánicos. Los operadores de plantas de biogás queremos utilizar nuevos materiales, subproductos industriales, pero los permisos para ello pueden demorar 3 años. Es inaceptable, hay que agilizar el proceso. Podríamos obtener 80 teravatios hora generados a partir de residuos. Eso sustituiría el 40% del gas natural ruso. Pero los operadores de las plantas de biogás deben cumplir una estricta normativa que no les permite utilizar ningún residuo orgánico de restaurantes, supermercados, tostadoras de café o molinos de grano. Y los activistas medioambientales critican que se ocupe tanta tierra para cultivos energéticos destinados a biogás. Ya dedicamos demasiada superficie a cultivos para producir energía. Ampliarla todavía más. Ya es el 6% del territorio nacional de Alemania. No tiene ningún sentido. El cultivo de maíz a gran escala es especialmente controvertido. La guerra en Ucrania ha puesto en peligro el suministro mundial de alimentos y en las circunstancias actuales utilizar enormes campos de maíz para crear biogás en lugar de alimentos se considera poco ético. En la vecina Dinamarca son las grandes empresas energéticas las que operan plantas de biogás. El biometano se bombea directamente a una red nacional de gasoductos, sustituyendo así las importaciones de gas natural. Los agricultores venden sus residuos orgánicos, como los purines y el estiércol, a productores de biogás y ganan dinero con ello. A diferencia de Alemania, las plantas de biogás centralizadas producen biometano de forma más económica. Utilizan numerosos tipos de residuos industriales orgánicos y muchos menos cultivos como el maíz.
Tenemos el potencial para producir 4 veces más de lo que producimos ahora. El biogás representa el 25% del consumo de gas en Dinamarca. Por eso, si lo cuadruplicamos, llegamos al 100% y podemos suplir toda la demanda de gas en el país. Según los productores de biogás alemanes, tanta burocracia impide que contribuyan en mayor medida a la independencia de Alemania del gas ruso. España y Qatar firmaron este miércoles un acuerdo con el que Madrid busca diversificar su aprovisionamiento de gas tras la guerra en Ucrania. El anuncio de inversión del Emirato alcanzará los 4.700 millones de euros. Qatar, que posee la tercera reserva de gas más grande del mundo, es actualmente el 5º proveedor de gas natural de España. Pero después de que ambos países acordaran hoy elevar su relación bilateral al nivel de alianza estratégica, Madrid podría recibir más gas de Qatar. Esto después de que Alemania firmara también en marzo un acuerdo con el Emirato para importar más gas. Los precios de la gasolina en Estados Unidos siguen batiendo récords desde la invasión rusa de Ucrania. El promedio nacional alcanzó $4,48 el galón y los expertos calculan que el precio podría escalar hasta los $5. Este incremento amenaza con agravar los problemas de inflación que enfrentan los hogares estadounidenses. Economistas de JP Morgan afirman que la demanda en las gasolineras no suele disminuir con el aumento de los precios, pero que esto significa que las familias se ven obligadas a recortar otros gastos para llegar a fin de mes. Y el gasto del consumidor es el motor central de la economía estadounidense. Pues vamos a procesar estas informaciones con nuestra compañera Ana Nieto, que nos acompaña desde la Bolsa de Nueva York. Ana, ahí te vemos. ¿Qué tal? Muchos saludos, Ana. En abril la inflación disminuyó ligeramente. ¿Es posible que pueda seguir a la baja a la vista de precios como los de la gasolina? Es difícil anticipar en estos momentos, pero parece difícil que pueda seguir a la baja con los precios que está teniendo la gasolina en estos momentos, porque la gasolina es un coste que se distribuye a todos los sectores por el impacto que tiene en el transporte. Además, para los consumidores que están conduciendo, el precio de la gasolina ahora mismo supone una carga cada vez más pesada de llevar. Una consultora hoy estaba comentando que los consumidores se están enfrentando a un gasto equivalente de $5.000 por el precio de la gasolina al año. El año pasado este gasto era de era como la mitad de estos $5.000 y solamente en marzo era de 3.800. Es decir, que la inflación está llegando y muy rápidamente al bolsillo de los consumidores. Esto está planteando muchísimos problemas y hace pensar a los analistas que la inflación se va a mantener muy alta durante muchísimo tiempo y además va a bajar con mucha gradualidad. Los problemas que se plantean para el presidente, por ejemplo, empezando por ahí, son políticos. Hay elecciones en noviembre y el presidente tiene una mínima mayoría ahora mismo en el Congreso que podría perder. Y por otro lado, también estamos viendo cómo están haciendo estragos en las bolsas. Hoy ha habido uno de los desplomes más importantes en los últimos 2 años, precisamente porque las empresas se están ajustando a unas altas cotas de inflación. Bueno, Ana, vemos las ganancias de las grandes cadenas comerciales y todas parecen indicar que lidian con altos costes y consumidores más cautos. ¿Es algo generalizado? No, no es del todo generalizado todavía. Hay cadenas comerciales que tienen a clientes de hogares de acomodados, de ingresos altos o directamente ricos, o incluso empresas que no están teniendo problemas con consumidores selectivos. Pero aquellas cadenas que están sirviendo a una clientela que tiene unos ingresos medios o directamente bajos, como puedan ser Target o Costco o pueda ser incluso Walmart ayer, están viendo cómo sus valoraciones están cayendo precipitadamente, porque los consumidores están siendo muy selectivos, están comprando lo esencial, pero no lo que no necesitan. Compran comida, pero no compran bicicleta o juguetes. Y eso está pasando bastante factura aquí en la bolsa, pero además están haciendo temer que los consumidores se tengan que endeudar cada vez más. Ya las últimas cifras de la Reserva Federal están mostrando cómo la deuda de las tarjetas de crédito se está aumentando hasta cifras récords, cosa que no es del todo aconsejable cuando la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés. Y como decías al principio, hay mucho temor porque el consumo baje. El consumo es el motor de la economía de Estados Unidos y hay previsiones de recesión. Se teme que estas previsiones se puedan hacer realidad quizá a finales de año. Ana Nieto, muchísimas gracias por este análisis.
Nos fijamos ahora en la situación del país más hermético del mundo. Tras conseguir esquivar la pandemia los 2 últimos años, al menos según las cifras oficiales, que razonablemente son puestas en duda, Corea del Norte se está viendo desbordada por la primera oleada de coronavirus que sufre el país, con un sistema sanitario deficiente y la amenaza de que empeore la ya de por sí precaria situación económica. Analistas militares surcoreanos aseguran que estas imágenes muestran un lugar de ensayos nucleares de Corea del Norte. Con 3 pruebas con misiles y un gran desfile militar, el régimen hizo una desafiante demostración de fuerza. Unas imágenes que contrastan con estas otras. Kim Jong-un, por primera vez con mascarilla, reconociendo que su país también sufre el coronavirus. Al menos 6 personas han muerto. Siguiendo el ejemplo chino, Corea del Norte apuesta por restricciones y confinamiento para controlar la epidemia. Se desconoce el costo económico para el país. Debido al COVID, la escasez de alimentos y la crisis económica podrían agravarse en Corea del Norte. Para evitarlo, el país está tomando medidas como racionar los alimentos. Corea del Norte está aplicando severas cuarentenas para evitar un brote masivo de casos de COVID. La televisión pública de Corea del Norte muestra calles vacías, escenas típicas de un confinamiento. Corea del Sur asegura que vieron campesinos norcoreanos faenando junto a la frontera, una señal de que el campo podría estar exento para prevenir que empeore la situación económica del país. Y hasta aquí el segmento de economía. Gracias por elegir Deutsche Welle para informarse. Cuídense mucho y hasta pronto.